Un saludo muy cordial para todos ustedes en Jesús y María. Estamos muy agradecidos a todos los feligreses en Guayama, Puerto Rico, en todo Puerto Rico y en otras partes del mundo, por darnos de su tiempo para reflexionar con ustedes la palabra de Dios y compartir nuestras publicaciones semanales. Gracias. Les habla el Padre José Jorge Rachet Herrera, misionero redentorista, sirviendo desde la parroquia San Antonio de Padua en Guayama, Puerto Rico. Publicamos nuestra reflexión por la gracia de Dios cada domingo con la esperanza de llevar a todos el mensaje de nuestro Santísimo Redentor. Gracias de nuevo por recibirnos en sus hogares. En este tercer domingo del tiempo ordinario del ciclo B, estaremos reflexionando la palabra de Dios tomada de la lectura del Evangelio de hoy, el cual está tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20, y dice así. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante ver por el Evangelio de este domingo la gran importancia que le da Jesús al trabajo. Él escoge a sus primeros discípulos cuando los ve trabajando. El que no quiere trabajar, teniendo la oportunidad de hacerlo, es un vago, es un parásito. El que no trabaja porque no tiene dónde, no es un vago, es un desempleado. El que no trabaja pero tampoco busca la manera de conseguir trabajo y encuentra excusas para no trabajar cada vez que aparece algo, también es un vago. Examinemos por unos momentos quiénes eran esos hermanos que, según el Evangelio, según San Marcos, fueron los primeros apóstoles escogidos por Jesús. Les señalo que en el Evangelio según San Marcos, cuando él habla de que Jesús estaba cerca del mar de Galilea o en el mar de Galilea, algo importante él va a señalar. En este caso fue la selección de Jesús de los primeros apóstoles. El historiador Josefus, que también fue gobernador de Galilea por un tiempo, dice que en su tiempo había 330 botes de pescar en esa área. La gente ordinaria en Palestina en ese tiempo casi nunca comía carne, no más de una vez a la semana, si acaso. El pescado era parte de su dieta diaria, de su canasta familiar, como lo es para nosotros el arroz. De hecho, la palabra Betsaida significa casa del pescado. Ahí se preservaba el pescado para exportarlo a Jerusalén y a Roma. En Galilea, la industria del pescado era muy importante. Debemos notar que eran personas sencillas, sin mucha educación formal en las escuelas, ni ricos, ni pertenecían al clero, ni a la clase alta. Es decir, que sencillamente eran pescadores, personas ordinarias. En ese tiempo, por lo general, nadie confiaba en la gente ordinaria. Jesús sí confiaba en ellos. Las consideraban estúpidas,
Algunos autores dicen que les molestaba hasta el sonido de su voz. Jesús no era así. Él sí confiaba en ellos. Es como si Jesús dijera: dame 12 hombres ordinarios y si se entregan a mí, con ellos yo cambiaré el mundo. Una persona no debe pensar tanto en lo que es, sino lo que Dios puede hacer de ella. Fíjense lo que estaban haciendo cuando Jesús les llamó. Estaban en su jornada de trabajo, pescando y arreglando sus redes. Así también con muchos profetas. Escuchamos en el libro de Amós, capítulo 7, versículo 14 al 15, y cito: yo no era profeta ni discípulo de profeta. Era pastor y cultivaba higueras. Pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó a profetizar a su pueblo Israel. Final de cita. La llamada de Dios no nos llega siempre en una iglesia o durante la misa. Nos puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar. Fijémonos cómo Jesús les llamó. Él sencillamente les dijo: síganme. Yo no creo que de repente la primera vez que los vio, los llamó. Yo sospecho que ellos ya lo habían escuchado hablar a grupos. Quedaban impresionados. Quizás se acercaban a Jesús para preguntarle sobre su prédica, para aclarar dudas cuando la mayor parte de los oyentes se había ido. Quiere decir que ya habían experimentado la magia de su presencia, la mirada cautivadora de Jesús. Jesús sencillamente les dijo: síganme. Comenzó con una reacción personal a Jesús. Comenzamos a seguir a Jesús cuando nos enamoramos de Él. Se ha dicho que admiramos a personas por razones. Nos enamoramos de ellas sin razones. Sucede porque ellas son ellas y nosotros somos nosotros. Por eso algunos dicen que el amor es ciego. Fíjense también que Jesús les ofrece una tarea. No les ofrece una vida fácil, sino una vida de servicio. Todos necesitamos algo en que invertir nuestra vida. No una vida de comodidad, sino una vida dirigida para el beneficio de los demás, entregándose a Jesús y a los demás. Estos hermanos que vemos en el Evangelio de hoy trabajaban para comer, trabajaban para vivir de su actividad. Hay otros que viven a costillas del trabajo de los demás. El trabajar para vivir santifica. Vivir solo para trabajar esclaviza. Vivir a costilla del trabajo del otro embrutece. ¿A cuál de esos grupos pertenecemos tú y yo? Desgraciadamente estamos viviendo en una sociedad en que tantas personas viven del mantengo. ¿Cuántos casos no hay de personas adultas, saludables, que viven en sus casas y no hacen nada? Y todos lo reciben en una bandeja de plata. Son realmente unos mal acostumbrados y unos mantenidos. Como dije anteriormente, Jesús invita y escoge a los 4 hermanos cuando estaban trabajando. Jesús no busca para apóstoles, para su obra salvadora, personas de grandes talentos o de grandes fortunas, sino que busca personas que sean trabajadoras. Y de hecho, esta es una de las cualidades necesarias para ser un buen cristiano y una buena cristiana. Ser trabajador, activo, diligente,
cumplidor del deber, responsable, dedicado. El verdadero cristiano y la verdadera cristiana tienen que ser personas trabajadoras. Si no lo son, tampoco son buenos cristianos. Lo mismo el niño o el joven que estudia es un buen cristiano si se dedica a los estudios, porque para él o para ella los estudios es su trabajo en esa etapa de su vida. El hombre y la mujer dedicado y dedicada a su trabajo es cristiano, con tal que ese trabajo sea ofrecido a Dios. No es un buen cristiano aunque rece mucho, sea simpático, de muchas limosnas. Jesús llama, invita a estos 4 hermanos a una vocación, a predicar la doctrina cristiana y a practicarla. A cada uno de nosotros, Cristo nos invita y nos señala a un camino a recorrer en la vida para santificarnos y ser felices. Pero el trabajo que nosotros desempeñamos es sencillamente un medio para llegar a nuestra meta, que es nuestra unión con Dios, para llegar a ser cada vez mejores cristianos y cristianas. Se cuenta que una vez había una zorra perseguida por 2 cazadores. Ella se refugió junto al leñador. Llegan los cazadores y le preguntan: ¿has visto pasar la zorra? El leñador dijo que no, pero con la mano señala el montón de leña donde estaba escondida. Ellos no lo entendieron y siguieron de largo. La zorra entonces salió del escondite y cuando se iba, el leñador le gritó: ¿es que no me vas a dar las gracias por haberte salvado? Ella le contestó: te daría las gracias si tus gestos hubieran estado de acuerdo con tus palabras. Tantas veces somos como ese leñador. Nos olvidamos que los gestos valen más que las palabras. Recitamos el credo. Nos damos golpes en el pecho en la misa y fuera de la misa. Y en el fondo es palabrerías. Si seguimos con el mismo apego al dinero o al placer prohibido o al espiritismo, al juego, a las calumnias y mentiras, a la explotación del otro. Nuestro trabajo diario tiene que indicar que lo que decimos, lo creemos, lo vivimos. Esta es una labor espiritual de la cual tenemos que estar constantemente alertas. Quiero invitar a ustedes hoy, en este momento, que saquen un tiempito en este día para meditar sobre esto. ¿Soy yo consecuente en mi vida, en mis acciones, con lo que digo que creo? Pidamos a nuestra Madre del Perpetuo Socorro que nos consiga de su Hijo esa gracia que necesitamos para ser fiel. Como dije anteriormente, estamos celebrando este año dedicado a San José. Quisiera compartir con ustedes en este día una oración por los padres. Recuerden que San José fue lo que llamamos el padre putativo de Jesús. ¿Qué significa putativo? De adopción. Fue el padre adoptivo de Jesús. Les invito a unirse a esta oración conmigo. Oh glorioso San José, Dios te confió el cuidado de su Hijo unigénito en medio de los muchos peligros de este mundo. Venimos a ti y te pedimos que tomes bajo tu protección especial a los niños que Dios nos ha dado. Mediante el santo bautismo se convirtieron en hijos de Dios y miembros de su santa iglesia. Te los consagramos hoy, para que a través de esta consagración se conviertan en tus hijos adoptivos. Guárdalos, guía sus pasos en la vida, forma su corazón en el corazón de Jesús y María.
San José, que sentiste la tribulación, la angustia y la preocupación de un padre cuando se perdió el niño Jesús, protege a nuestros queridos hijos por el tiempo y la eternidad. Que sea su padre y consejero. Que como Jesús crezcan en edad, así como en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Presérvalos de la corrupción de su mundo y danos la gracia de un día unirnos a ellos en el cielo para siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga siempre a ustedes y los suyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión de la palabra de Dios te fue de bendición y ayuda, te invito a que nos regales un me gusta. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal en youtube.com. Esto lo puedes hacer en tu computadora, teléfono o tableta. Es muy sencillo. Entras en youtube.com, en el buscador de youtube.com, en la lupita escribes Parroquia San Antonio de Padua, Guayama, Puerto Rico. Es importante toda la información, pues hay muchas parroquias con el mismo nombre en el mundo entero. Ahí podrás ver la biblioteca de todos los videos que hemos publicado. Puedes escoger cualquiera de ellos presionando el video. Se activará el video. Cuando veas la palabra para suscribirte en rojo, presiona esa palabra. Entonces saldrá una campanita. Si activas la campanita y señalas todas, recibirás las futuras notificaciones con el aviso de todos los nuevos videos que publicamos. Recuerda escribir tus preguntas en el área de comentarios y te invitamos a contestar las preguntas que te hacemos para ayudarte a una mejor reflexión del texto de ese día. Te invitamos a suscribirte a este canal y a compartir con todos tus amigos y familiares las publicaciones semanales, especialmente a las personas que por la razón que sea están limitadas a sus hogares, enfermos, por edad, etc., como una manera de ayuda en tu vida espiritual y la suya, la de ellos. Es nuestra manera de poner nuestro granito de arena y el suyo para cumplir con el mandato del Señor que escuchamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Permítanme recordarles que la pandemia no ha terminado. Al contrario, en algunas partes siguen aumentando los casos. Digo esto no para tener miedo. Recuerden que el COVID puede dejar secuelas muy serias y que pueden durar mucho tiempo en el organismo de la persona. Y por eso es importante las precauciones del lugar que nos dicen los expertos. Es decir, higiene. Lavado de manos con agua y jabón, por lo menos 20 segundos. Siempre comparto con ustedes que lo que yo hago es, yo canto para mí el Ave María. Me toma más de 20 segundos y a la vez le pido a la Virgen que interceda por nosotros. Si acaso no tienes agua y jabón, en ese caso puedes usar hand sanitizer. En la República Dominicana le llaman manitas limpias, que cubra toda la mano, incluyendo entre los dedos y debajo de las uñas. Debe ser por lo menos 60% de alcohol etílico o etanol. Hay varios tipos de alcohol, pero para consumo humano, que sea etílico o etanol. Según los expertos, después de utilizar el hand sanitizer, las manos no se deben secar, sino permitir que el aire las seque. Además se nos dice que el hand sanitizer se puede usar 2 veces consecutivas. Ya la tercera se debe usar agua y jabón. Segundo, uso de mascarillas. Que cubra la nariz y la boca cuando estés fuera de la casa.
Tercero, distanciamiento físico, no social, físico, porque por definición el ser humano es un ser social. Necesitamos comunicarnos con nuestros seres queridos por teléfono, computadora, correo electrónico, las redes sociales. También se recomienda el uso de espejuelos. Por esta razón, el virus entra por las mucosas y tenemos mucosas en la boca, la nariz y los ojos. Nos alegramos tanto que hay algunas vacunas disponibles, porque esta es una luz al final del túnel. Pero por favor, no bajen la guardia. Recuerden que aunque te vacunes, ninguna es 100% efectiva. Y por eso, aunque te vacunes, hay una responsabilidad con los demás de siempre seguir las precauciones del lugar que nos indican. Obviamente, cada persona tiene que decidir si se vacuna o no se vacuna y si puede y en qué momento. Es una decisión personal, pero recuerden que hay una obligación y responsabilidad con los demás. Sí quiero señalarles que ninguna vacuna es 100% efectiva. El hecho de que te vacunes no significa que no te va a dar el COVID, porque tú puedes ser parte de ese porcentaje que en ti no es efectiva, no prende. Por eso es importante no bajar la guardia. Aunque te vacunes, por favor sigue con el protocolo de protección que hemos mencionado anteriormente. Y pedimos que esas vacunas sean accesibles a todos, no solamente a los ricos. Como siempre, tomo esta oportunidad para pedirles en su caridad que recuerden el país del Líbano que está pasando por tiempos difíciles a nivel político, económico y con el COVID. De nuevo, a todos ustedes, que Jesús les bendiga y María les proteja, igualmente San José. A ustedes y los suyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.